Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a empezar a analizar la marca The Ordinary, vamos a empezar a conocer en profundidad sus productos y en el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad el sérum exfoliante que tiene alfa y beta hidroxiácidos a un 30 y a un 2% respectivamente. Vamos a ver todo lo que es capaz de hacer por nuestra piel, vamos a ver su listado de ingredientes, ingrediente a ingrediente, viendo qué propiedades tienen, todos estos activos que contiene para que veamos un poquito realmente a qué tipo de pieles se ajustaría mejor, si podemos utilizarlo en todo tipo de pieles, si las pieles sensibles podrían utilizar también este tipo de productos, si tenemos que tener algún cuidado extra, y veremos también por último su precio y haremos así una valoración global de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! La marca The Ordinary es una marca que justamente persigue la sencillez. Es algo que a mí me gusta muchísimo personalmente como farmacéutica, ya que sus formulaciones, muchas de ellas simplemente llevan los activos que realmente necesitamos. No tienen unas formulaciones muy largas, tienen unos packagings muy sencillos que van al grano, directamente te dicen qué activos contiene, en qué concentración los contiene y algunas de ellas, como digo, solamente contienen estos activos en su composición. Es algo que realmente a mí, a título personal, me gusta muchísimo. Además de todo esto, sus formulaciones son veganas, libres de sulfatos, de parabenos, de aceites minerales, de tintes artificiales, etcétera. Realmente buscan justamente la simpleza, pero en productos que realmente sean efectivos. Así que justamente esta marca me apetecía muchísimo empezar a analizar sus productos, porque ya sabemos que justamente con este tipo de productos tenemos que tener mucho cuidado con cuáles mezclar con otros, que esto haré un vídeo específicamente si os interesa, hablando de la guía de los productos de Ordinary para saber cuándo incluir cada uno en qué rutina y cuáles no se pueden incluir en la misma rutina. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el sérum que tiene esta acción exfoliante, ya que lleva alfa y beta hidroxiácidos. Vamos a ver exactamente cuáles lleva, vamos a ver también justamente otros activos que contiene, ya que esta fórmula es algo más larga y justamente quería compartirla con todos vosotros para que veamos bien todos los elementos que contiene y en qué tipo de pieles se puede utilizar. Bien, lo primero de todo y lo primero que nos puede llamar la atención es que son los alfa y los beta hidroxiácidos. Bien, estos ácidos lo que hacen fundamentalmente es hacer este efecto peeling, justamente esta exfoliación de nuestra piel. Es importante que tengamos en cuenta que, aunque hemos visto otros productos ya aquí en el canal que contienen alfa y beta hidroxiácidos, que os los iré dejando por aquí, en este lo que más me interesa y lo más importante es que resalta la concentración en la que tiene el alfa hidroxiácido, que en este caso es de un 30%, y los beta hidroxiácidos, que los tiene justamente en un 2%. Vamos a ver el porqué de estas concentraciones también. Iremos a la página de la European Chemicals Agency, en la ECA, vamos a ver por qué tenemos estas concentraciones también y vamos a ver un poquito para qué tipo de pieles está orientado estos alfa y beta hidroxiácidos. ¿Qué hacen en nuestra piel? Realmente, como he comentado, hace este efecto peeling, esta exfoliación, que aparte de darnos una apariencia de nuestra piel mucho más radiante, mucho más suave, también el efecto y justamente el objetivo que busca es mejorar muchísimo las imperfecciones, las marcas del acné, todas las pequeñas manchitas que tengamos. Al final, lo que persigue este tipo de productos es unificar nuestra piel, la deja suave, la deja radiante, pero unificarla, especialmente el tono y todas las imperfecciones que tengamos. Dicho esto, es muy importante que antes de utilizarlo sepamos exactamente qué tipo de piel tenemos. Cuidado para las pieles sensibles, justamente el alfa hidroxiácido está en un 30% de concentración, realmente está en una concentración bastante elevada. Tengamos en cuenta primero que aunque nuestra piel no sea sensible, tendríamos que hacer primero un testeo en nuestra piel para ver realmente si nuestra piel tolera bien esta concentración de alfa hidroxiácido que conlleva este producto. Y algo también muy importante, las pieles que sean especialmente sensibles, que tengan eczemas, dermatitis, etcétera, cuidado al utilizar los ácidos, ya que pueden irritar nuestra piel. Así que dicho esto, este tipo de producto sería ideal justamente para aquellas personas que necesiten realizarse esta exfoliación de su piel, para aquellas personas que han tenido pieles acnéicas, que tienen estas marcas de acné, que tienen estas pequeñas manchitas, justamente conseguir unificar toda su piel, suavizarla, etc. Y bien, antes de pasar a hablar del modo de uso, algo muy importante y recordando justamente lo que hemos visto anteriormente es que estos productos son veganos, son cruelty free, son libres de aceites minerales, de aceites animales, son libres de parabenos, algunos de ellos son libres también de siliconas, etcétera. Os voy a dejar
todo el listado de los SIN que contiene este tipo de productos, que es algo también que me ha gustado muchísimo. Y ahora, y antes de ver el listado de ingredientes, ingrediente a ingrediente, con todas las propiedades de todos los activos que contiene, vamos a ver el modo de uso, que tenemos que ser muy meticulosos con los tiempos a la hora de utilizar este producto. Lo primero de todo es que no deberíamos de utilizarlo más de 2 veces por semana, y algo también muy importante, tenemos que aplicarlo con nuestro rostro limpio pero seco. Muy importante que nuestra piel esté bien seca, que no quede húmeda a la hora de aplicar el producto. Tendríamos que aplicar una capa de este producto por nuestra piel, dejarla actuar 10 minutos, no lo dejemos actuando más tiempo, ya que podríamos tener alguna irritación. Con 10 minutos es más que suficiente y deberíamos de retirar con agua templada. Por último, recordaros que siempre que utilizamos alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, combinación de ambos, siempre que utilicemos alfa o beta hidroxiácidos, ácidos en nuestra piel, es muy importante que si vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, llevemos un factor de protección solar muy alto, ya que nuestra piel queda muy expuesta y sí que podríamos sufrir algún tipo de irritación, etcétera. Por lo tanto, si vamos a utilizar este tipo de productos, lo ideal sería utilizarlo en nuestra rutina de noche. Dicho esto, ya vamos a empezar a analizar este producto de The Ordinary ingrediente a ingrediente. Nos vamos a ir a su listado de ingredientes, que tiene 25 ingredientes en total, y vamos a ir viendo todos sus ingredientes. Realmente 25 ingredientes es una de las formulaciones más largas que tiene de The Ordinary, de los productos de esta marca, pero justamente por eso quería analizarlo, para que veamos todos los activos que contiene, todos sus ingredientes, veamos qué propiedades tienen y que conozcamos bien su fórmula a fondo. Empezamos justamente con el ácido glicólico en el número 1 de su listado de ingredientes, que es un alfa hidroxiácido. Como ya hemos visto y como hemos hablado de los alfa y de los beta hidroxiácidos, su función fundamental es la de unificar, también mitigar arrugas, etcétera, pero justamente rebajar estas marquitas de acné, unificarlas con nuestro tono de piel, justamente mejorar todas estas cicatrices, etcétera, y además hacer justamente esta exfoliación, dejando nuestra piel mucho más suave. A continuación, en el número 2 encontramos el agua. Lo más interesante es que hemos encontrado justamente este alfa hidroxiácido, el primero del listado de ingredientes, y no el agua, que es lo más común que solemos encontrar en nuestros cosméticos habituales. Y como hemos visto, este alfa hidroxiácido estaba a un 30%, estaba en una gran concentración en nuestra formulación, y por ello comentábamos que todas las personas que tengan justamente estas pieles sensibles, etcétera, tengan en cuenta esto, que tenemos justamente este ácido en una concentración bastante elevada. Dicho esto, y habiendo visto que en el número 2 tenemos el agua, a continuación del agua tenemos el extracto de la aloe vera. Como ya sabemos, el aloe vera tiene propiedad fundamental de ser un humectante, hidratante en profundidad de nuestra piel, y también ayuda justamente a calmar. A continuación, en el número 4 tenemos un regulador del pH de nuestra formulación, y a continuación, en el número 5 tenemos el extracto de zanahoria. El extracto de zanahoria tiene propiedades antioxidantes, pero también humectantes, emolientes, y también nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel. A continuación, en el número 6 encontramos el propanediol, que es un humectante natural. Los humectantes, como ya he comentado, se encargan de hidratar en profundidad. Y a continuación del propanediol, en el número 7, encontramos un emulsionante. Los emulsionantes lo que hacen fundamentalmente es que las mezclas entre líquidos no miscibles, como puede ser el aceite y el agua, se pueda promover esta mezcla para que sea estable. Y bien, llegamos así al número 8, donde encontramos el ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido que también se carga de exfoliar nuestra piel, suavizarla, devolverle todo el brillo, limpiarla en profundidad, justamente eliminar todos estos puntos negros, unificar nuestro tono, etc. Algo muy importante que quería comentar con vosotros es el estatus actual que tiene el ácido salicílico en la web de la ECA, de la European Chemicals Agency, donde actualmente es sospechoso de ser tóxico para la reproducción. Os dejo por aquí el pantallazo donde vemos justamente ese estatus, simplemente que sepamos que se encuentra actualmente valorando si realmente puede ser tóxico para la reproducción. No implica que lo sea, pero sí que se está valorando actualmente, sí que se sospecha que puede ser tóxico para la reproducción, pero todavía no se ha decretado si lo es o no. Simplemente que sepamos y que tengamos en cuenta el estatus actualmente que tiene este activo. Además, también tengamos en cuenta que se han establecido unos límites de la cantidad de ácido salicílico, de la concentración de ácido salicílico que se pueden utilizar en los cosméticos, encontrando de un máximo de un 3% en productos enjuagados y de un 0,5% cuando se utiliza como conservante. En este caso, como justamente es un producto enjuagado, cuando hemos visto el modo de uso, hemos visto que efectivamente teníamos que aclararlo con agua. Justamente el máximo que podría utilizarse de ácido salicílico sería un
3%, y en este caso, como vemos en su etiquetado, se utiliza un 2%, por lo tanto estaría dentro del límite justamente establecido por la Unión Europea. En el número 9 encontramos justamente un regulador del pH que también actúa como agente quelante, que como ya sabemos los agentes quelantes se encargan de dar estabilidad a nuestra formulación. Y a continuación de este encontramos el ácido láctico, que es otro alfa hidroxiácido unido con el primero que hemos visto, sería todos los alfa hidroxiácidos que encontramos justamente en esta formulación. Y como vemos y como ya sabemos, los alfa hidroxiácidos tienen justamente esta función de exfoliar, suavizar, unificar, etc. En el número 11 y en el número 12 encontramos reguladores del pH, y a continuación de estos, en el número 13, encontramos justamente la provitamina B5, que tiene muchísimas propiedades. Además de ser un humectante, también nos ayuda muchísimo a mantener nuestra piel elástica, justamente a mitigar todas estas pequeñas arruguitas, etcétera, que es también fundamental para este tipo de producto. Además de esto, también puede combatir el acné, y justamente también por esto es muy interesante en este tipo de productos, porque como ya sabemos, muchísimas personas que utilizan alfa o beta hidroxiácidos en sus rutinas justamente es porque han tenido muchos problemas de acné, tienen marquitas, todavía tienen algún tipo de acné, etcétera, y quieren unificar bien su tono de piel. Bien, en el número 14 encontramos justamente un humectante que se encarga de mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo, y a continuación de este encontramos un extracto natural de una baya de Australia muy importante, que tiene un papel fundamental en esta composición. Y es que además de tener justamente una actividad antioxidante y tener muchísimas propiedades que ahora veremos, tiene una función fundamental, y es mitigar la posible irritación que pueden darnos estos alfa y beta hidroxiácidos en nuestra piel. Además de eso, ayuda justamente a aumentar la producción de colágeno para justamente tener nuestra piel mucho más tersa, justamente a alisar todas estas arruguitas, etcétera. Así que estamos viendo que es una muy buena combinación, porque es rico en antioxidantes, va a combatir estos radicales libres, nos va a ayudar justamente a la producción de colágeno, y además va a mitigar esta posible irritación que pueden darnos estos alfa y beta hidroxiácidos en nuestra piel. Y bien, de aquí al final de la formulación, sin querer entretenerme ingrediente a ingrediente, encontramos solventes, encontramos agentes quelantes, encontramos humectantes, conservantes, etcétera, pero me quería detener en uno de ellos que sí que me ha parecido muy interesante. Y es que en el número 20 encontramos un agente quelante que, como ya sabemos, da estabilidad a nuestra formulación, pero se diferencia de los disodium EDTA, de los trisodium EDTA, de todos los EDTA, en que este es biodegradable, y por eso lo han incluido en la formulación. Y bien, ahora que ya hemos visto todo sobre este producto, ya hemos visto toda la información, todos sus ingredientes, todas sus propiedades, vamos a ver el precio para poder hacer así una valoración final de la relación calidad-precio y ver si realmente vale la pena. Bien, este producto se encuentra entre los 6,50 € a los 7,50 € por 30 mililitros, y debo decir que la relación calidad-precio vale realmente la pena. Es un serum que tiene una buena composición. Es verdad que hemos hablado del ácido salicílico, pero simplemente es sospechoso de ser tóxico para la reproducción. No implica que lo sea, simplemente era un dato a tener en cuenta para compartir, pero sí que tiene una buena formulación, y lo más importante, que realmente sí que es capaz de mejorar el aspecto de nuestra piel, sí que funciona. Los activos que justamente dan nombre a este producto, que justamente tienen estas propiedades para justamente nuestra piel mejorarla, exfoliarla, suavizarla, unificar el tono, etcétera, están en una gran concentración. En muchos de nuestros productos encontramos estos activos que, aunque también son productos que son exfoliantes, etcétera, se encuentran en una muy bajita proporción. Así que si realmente necesitamos una unificación de tono, realmente buscamos justamente mantener a raya nuestras arruguitas, realmente necesitamos suavizar, exfoliar nuestra piel, este tipo de productos de The Ordinary realmente tiene unas muy buenas concentraciones de activos. Hemos visto al final en la formulación que el primer ingrediente ya era un alfa hidroxiácido, lo teníamos en la mayor proporción, estaba en primer lugar en su listado de ingredientes, que como ya sabéis el listado de ingredientes va del ingrediente que se encuentra en una mayor proporción al que se encuentra en menor de cara al final, así que teníamos en primer lugar un alfa hidroxiácido para justamente asegurar que podemos conseguir unos buenos resultados. Y bien, y dicho esto, ya para finalizar, sí que quería decir que bajo mi punto de vista es un producto que realmente vale la pena, realmente si quieres justamente que estas manchitas,
manchitas, que todas estas imperfecciones, las marcas, etcétera, se unifique tu tono muchísimo, mantener a raya todo el tema del acné y también justamente mantener tu piel mucho más lisa, más suave, etcétera, es realmente un serum que funciona, puede ayudarnos muchísimo y al final solamente tenemos que aplicarlo 1 o 2 veces como máximo a la semana, así que por eso, haciendo la valoración de la relación calidad-precio, tener un serum por 6,50 €, 7,50 € que solamente tenemos que utilizar 1 o 2 veces por semana y que realmente nos da los resultados que buscamos, me parece que vale mucho la pena. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si os gustaría que analizara más productos de The Ordinary, qué productos os gustaría que analizara o si os gustaría que los comparara con otros productos que hay en el mercado que también tienen justamente estos activos similares para ver cuál lo tiene en una mayor concentración, realmente cuál conseguiría mejores resultados, etcétera. Por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!